Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. Arrancamos hablando de la NFL porque el próximo domingo ya se llevará a cabo el partido entre los Patriotas y los Raiders aquí en la Ciudad de México y se viene una serie de eventos muy importantes. Uno de los más destacados, por supuesto, el Fan Fest, que se va a realizar el fin de semana desde el viernes hasta el domingo en la plancha del Zócalo capitalino. Ayer justamente fueron dados a conocer todos los detalles de este evento deportivo. La pasión de la NFL ya está en la Ciudad de México y fue en el patio del antiguo Palacio del Ayuntamiento en donde fue presentado de forma oficial el partido entre los campeones del Super Bowl pasado, los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Raiders de Oakland, quienes repiten en la capital mexicana tras su juego el año pasado ante los Tejanos de Houston. Las festividades iniciarán desde el viernes 17 de noviembre con el Fan Fest, que se instalará en la plancha del Zócalo y culminará el domingo 19 con el partido de temporada regular en el Estadio Azteca. Esta será una gran semana que concluirá el domingo con un partido histórico y esperemos que cumpla con las expectativas de todos nuestros aficionados, del público en general. Además de ser un importante acontecimiento deportivo, la Ciudad de México ve reflejado este juego en la generación de empleos y derrama económica turística, que actualmente y tras el sismo del 19 de septiembre se vuelve de gran importancia para la capital mexicana. Así lo indicó el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, quien estimó superar las cifras del 2016. Más de 2.800 empleos que se crearon con esta participación de la NFL. Estamos hablando de una derrama de más de $45 millones por la NFL. Solo en las actividades del Fan Fest se espera una asistencia en los 3 días mayor a las 200,000 personas. Con imágenes de Liber Rodríguez, Enrique Muñiz, 21 Noticias. Bueno, y sin duda que los luchadores son unos atletas completos y precisamente por eso, por segundo año consecutivo, el Consejo Mundial de la Lucha Libre va a organizar un concurso de físico-culturismo entre sus gladiadores. Por segundo año consecutivo, el Consejo Mundial de Lucha Libre realizará un concurso de físico-culturismo entre sus gladiadores, el cual se realizará en la mítica Arena México. El próximo 29 de noviembre, luchadores como Astral, Dron, Esfinge y la panameña Dalis buscarán confirmarse como favoritos para ganar el certamen. Dalis fue la campeona el año pasado y buscará revalidar su corona, mientras que Astral tiene ya un historial de campeonatos en concursos de fisicoculturismo, incluso ha conquistado el Mr. México. El concurso de fisicoculturismo del Consejo Mundial de Lucha Libre se realizará en la Arena México y todos los aficionados podrán asistir de manera gratuita al recinto para apoyar a sus gladiadores. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y la capitalina Aida Román fue nombrada atleta modelo para los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud que se va a llevar a cabo en Buenos Aires, Argentina. La mexicana y medallista de plata olímpica, la capitalina Aida Román, y el olímpico holandés Schep van den Berg fueron nombrados atletas modelo de arquería para los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, Argentina, a realizarse del 6 al 18 de octubre del 2018. Los atletas modelos a seguir educan e inspiran a los jóvenes atletas en los Juegos Olímpicos de la Juventud, informó de manera oficial la World Archery. Aida y Schep guiarán y apoyarán a la próxima generación de atletas jóvenes, dirigiendo actividades en la Villa Olímpica Juvenil y poniéndose a disposición de los arqueros en el lugar de la competencia. El objetivo principal detrás del programa es permitir que los atletas modelos a seguir compartan sus experiencias e inspiren a los jóvenes tiradores a ser lo mejor que pueden ser dentro y fuera del campo de juego. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, ayer fueron dados a conocer fechas y horarios de lo que va a ser la final de la Liga Femenil MX en esta su primer
temporada. El partido de ida de la gran final entre Pachuca y Chivas se va a llevar a cabo el próximo lunes 20 de noviembre, un horario típico para una final, pero ese horario le resultó muy bien al club hidalguense, colocando ahí a su equipo de Chavas. A las 21:06 del próximo lunes 20 de noviembre la ida, y la vuelta será el viernes 24 de noviembre en la cancha de las Chivas. Ahí se va a definir al primer campeón de esta primer temporada de la Liga MX femenil. Y bueno, ayer México derrotó a Polonia de visita en lo que fue el último partido amistoso, más bien el último partido por donde se le quiera ver de la selección mexicana en este 2017. Al final me parece el gol fue de Raúl Jiménez, un golazo que decir, le pegó con rencor al balón para meter este gol del triunfo. Al final esta mini gira que se realizó por Europa, por territorio europeo, resultó benéfica para la escuadra dirigida por Juan Carlos Osorio. Un empate muy bueno frente a Bélgica en un partidazo 3-3, y luego a Polonia se le gana en propia casa. Ambas escuadras están dentro del top 10 de la FIFA, ambas escuadras están calificadas al Mundial, así que un buen termómetro para la escuadra mexicana a menos de un año de que arranque el Mundial de Rusia 2018. La gran tragedia vino por la tarde porque Italia quedó eliminado precisamente de la Copa del Mundo. Hace 60 años que no se ausentaba de un Mundial la escuadra azzurra. Ayer no pudo con Suecia, empataron en Milán sin goles, venía con ventaja Suecia de Estocolmo de 1-0 y se acabó. De esta manera nos vamos a perder a Gianluigi Buffon, que iba a jugar su quinto mundial consecutivo. El arquero de Italia anunció ya, por supuesto, su retiro de la selección, y Suecia, por el contrario, se une a la lista ya de equipos calificados a Rusia 2018. Hoy habrá más actividad y habrá más calificados a la Copa del Mundo. Y bueno, te voy a mostrar ya para despedirme este video, Juan. Se trata de una leyenda del deporte motor, John Force. Denme chance de ver mi teléfono para decirles, no regarla en cuanto... Ese es John Force, por supuesto todo el mundo lo conoce, pero la categoría en la que corre, en la que se ha hecho, más bien hizo toda su carrera, se llama Dragsters, que son estos carritos muy delgaditos como una rayita, que son arrancones prácticamente, sí. No son carreras, es un arrancón, son carreras de arrancones, no nada más. Bueno, John Force es una gran leyenda de este deporte en los Estados Unidos y le cedió la estafeta a su hija Brittany, de tan solo 17 años de edad. Llegó a la final de esta temporada 2017 su hija Brittany. Vamos a ver la competencia, sobre todo la reacción de John cuando su hija gana el título. Vamos a verlo. The 29th champion in the history of NHRA Mellow Yellow Top Fuel Racing is Brittany Force. Bueno, Brittany a la de la izquierda, aquí todo el mundo festejando, y a continuación ahí está, vamos a ver a John Force, que es el papá precisamente de la gran leyenda de este deporte, que le cedió la estafeta a su hija. Déjenmelo tantito, aquí lo vemos precisamente tirado, no pudo con la emoción, envuelto en lágrimas, y cómo no, creo que esta imagen resume muy bien lo que es ser padre, ¿no? Sí. Seas leyenda de un deporte, no seas leyenda, resume a la perfección lo que significa ser padre y el orgullo que te puede generar un hijo por lo que tú quieras, ¿no? Qué maravilla, ¿eh? Son qué buena imagen, muy qué buenas buen imágenes. video. Muchas Empezando gracias por el dragster, luego el paracaídas, es espectacular. Y la hija de tan solo 17 años de edad, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias.